los productores ladrilleros son referidos en cada provincia de manera diferente. Aquí son oleros, entonces por eso hice esa salvedad. Avancemos, ¿sí? En el país, de las 23 provincias, 19 cuentan con productores ladrilleros artesanales. Aproximadamente 180.000 familias viven del ladrillo en el país, ¿sí? Tenemos un contexto productivo de 50.000 cortadas promedio. ¿Qué quiere decir promedio? El sector ladrillero, todos saben que es un sector que oscila mucho, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de San Juan, en el año 2011 había 560 productores. De diciembre a febrero el número de productores se redujo en un 45% porque el presidente Evo Morales había convocado a repatriarse a Bolivia y el 90% de los productores sanjuaninos son bolivianos. Entonces el sector ladrillero es un sector donde no se pueden dar números precisos porque el contexto es variable. Aproximadamente hay 50.000 cortadas. En una cortada trabajan 4 productores promedio. Cuando decimos productores decimos todos, o sea, cortadores, armadores, personas que mezclan la arcilla, etc. La mezcla se prepara sin mecanización en casi la totalidad del país. El estado de formalización en el que se encuentra el sector tiene varias implicancias, la formalización, ¿no? En cuanto a la forma de organización laboral, hay muchísimos productores en el país que trabajan al tanto por ciento. O sea, hay un terrateniente que otorga un espacio territorial y se queda con el 30% o el 25% mejor de la producción de ese productor, ¿sí? Con eso se paga el arrendamiento de la tierra. Después, las cooperativas de trabajo o comercialización. Desarrollo Social ha impulsado mucho en el país las cooperativas de trabajo. La mayoría de los productores prefieren la cooperativa de comercialización. ¿Qué quiere decir? Cada cual sigue haciendo lo suyo, pero compra y vende junto para abaratar costos e incrementar ingresos, ¿sí? En el año 2004, los productores fueron reconocidos como actividad minera, ¿sí? Ahí está la resolución por la cual fueron reconocidos. Y en el mismo momento en que se reconoce la actividad como una actividad minera, se constituye un espacio, diría yo, de articulación entre productores y gobiernos que se llama la Mesa Nacional del Ladrillo. Esa mesa está compuesta por representantes de todas las regiones del país, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos? Es ser parte de un proceso de reconversión. El proceso de reconversión, a diferencia de lo que muchos funcionarios creen, no es estrictamente tecnológico. Podemos hacer un horno nuevo, comprar la mejor línea de producción, no va a servir de nada si la gente no tiene un trabajo previo de sensibilización que haga ver que es una ventaja reconvertirse y no un costo, ¿sí? Entonces, para contar con un proceso de reconversión real necesitamos, por ejemplo, si vamos a ofrecer un parque, ofrecer un barrio, porque el productor tiene que internalizar que ya no va a vivir donde trabaja, que va a ir a trabajar y que va a tener una vivienda diferenciada. Y ese barrio tiene que quedar cerca de un centro de salud y de una escuela, porque los productores tienen un montón de niños que muchas veces no asisten a las instituciones educativas porque no pueden pagar el transporte, ¿no? Entonces, pensar la reconversión es mucho más complejo que decir qué tecnología voy a usar, ¿sí? En lo personal, yo sí creo que la base de cualquier reconversión está en la articulación, o sea, nadie puede hacerlo solo y es muy importante que se asuman compromisos. Voy a insistir que hoy hablamos mucho antes de este espacio con los compañeros productores de las realidades locales, ¿no? Sin embargo, hay realidades que nos transversalizan a todos, que son las que ya vimos, ¿no? Entonces, es muy importante que gobiernos y productores trabajen juntos para tener una actividad sostenible, que sea formal y eficiente, semi-tecnificada o tecnificada, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, con productores capacitados, ambientalmente sustentable, competitiva, innovadora, pero por sobre todas las cosas enmarcada en el ejercicio de los derechos. Todos tenemos los mismos derechos y tenemos que tener la oportunidad de ejercerlos, ¿sí? Muchas gracias a todos.
que el objetivo número uno es mejorar, innovar, modernizarse, ayornar, pero tenemos que hacer los ladrillos de una manera más rentable, más eficiente, con menos sacrificio para la persona que trabaja. Entonces el cambio que significa modernizar la tecnología. Tenemos dos patas importantes. Uno, todos los procesos. Yo un poco, Marco estuvo mostrando y mencionando cosas que se hacen de una manera muy antigua, como la preparación, que no se utiliza ningún tipo de maquinaria, pero existen máquinas muy sencillas con las cuales se puede mezclar, y al mezclar siempre con una máquina se logra un producto más homogéneo, y esto es válido para cualquier cerámica. Si cuanto más homogéneo, mejor va a ser la calidad de mi producto. En cuanto al proceso, bueno, ya les van a mostrar algunas máquinas que están haciendo el KPI, pero realmente yo creo que ese es el camino, ¿no? Digamos, pasar de la forma tan manual a algo un poquito más mecanizado. Lo mismo en el secado y lo mismo en el horneado. Fíjense que el horno de cúmulo, que lo hace la mayoría de la gente, lo hacían los romanos hace 2000 años. Es la peor posibilidad que yo tengo de hornear es esa, porque como no tengo pared, la pérdida de calor es total. O sea que yo aprovecho, el aprovechamiento del calor es insignificante, es terrible. O sea que mínimo hacerle una pared, mínimo si yo puedo hacer un techo abovedado, porque con eso provoco la circulación del aire y por lo tanto voy a tener un calentamiento más homogéneo y voy a tener un producto más parejo, voy a tener menos ladrillos, uno muy cocinado y otro muy poco cocinado. O sea que todo eso se puede ir mejorando. Yo me voy a hacer hincapié, porque en 15 minutos es imposible hacer milagros, en el tema materias primas. La materia prima. Ojo, en el tema de la materia prima, para mecanizar, para hacer cualquier actividad en cerámica, yo necesito conocer la materia prima que tengo. Necesito saber qué características tiene, en cuanto a sus cualidades tecnológicas, y obviamente que también necesito saber otro tipo digamos, de propiedades, pero digamos, a nivel ladrillero, yo ahora les voy a mostrar cómo, con pequeños ensayos muy sencillos, muy económicos, súper económicos, que lo puede hacer cualquiera de ustedes en su emprendimiento, puede empezar a conocer algunas cosas de la materia prima, y eso les va a permitir, digamos, ante cualquier dificultad que tienen, al conocer la materia prima que están usando, saben qué corrección pueden hacer. Empezamos a avanzar en este tema. La arcilla plástica, digamos, cualquier material cerámico siempre está compuesto por un componente plástico y un componente árido. La arcilla que nosotros usamos, que ustedes utilizan, en realidad, cuando ustedes dicen yo pongo 100 kilos de arcilla, en realidad no pongo 100 kilos de arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla es una roca. Y por lo tanto, no es solamente arcilla. Además del componente arcilloso, tiene otros componentes áridos, con arenas de distinto tipo, hepáticas, esparzosa, carbonato, tiene de todo. Y lamentablemente encima la arcilla roja es la arcilla más impura de todas. Las arcillas blancas son mucho mejores para trabajar. La roja, pobre para ustedes, es la más complicada de todo, porque tiene de todo, ¿no? Bueno, pero lo que quiere significar es que uno no la compra en la droguería, la saca de la tierra y por lo tanto es variable. Hay que saber que eso puede ir variando en el tiempo, cada vez que lo sacan puede variar. Entonces es muy importante tener una noción de qué cantidad tengo de arcilla verdaderamente, y lo que no es arcilla, qué características tiene, que después lo vamos a evaluar. Bueno, el componente desgrasante, yo ya un poco se los he mencionado, el objetivo es, lo que yo decía, los granulares, lo que me hacen es reducir la contracción, la fisura de secado, el corazón negro. Es decir, un ejemplo rápido, yo digo, ¿por qué si yo le pongo un árido o le pongo cascote, voy a reducir el problema del corazón negro? Si yo tengo muchas láminas, cuando yo lo voy a cocinar, ahora cuando voy a cocinar, cuando voy a cocinar, yo necesito que el oxígeno pase
de todas las partículas, para que se queme. Si no pasa, perdés. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo muchas láminas, al bolsillo le cuesta pasar. Entonces, como yo tengo materia orgánica por el camino, esa materia orgánica no se quema bien, se grafita. Y ese grafito me queda, digamos, sin quemar, y es lo que se llama el corazón negro. El problema es que donde hay grafito, la cosa es un poquito más compleja, porque ahí el hierro, en estado reducido, se funde, y entonces se contrae esa zona, y ahí se producen fisuras. Y por eso se rompe el hierro. Los ensayos, esto es un tema que yo les propongo para que todos lo piensen, porque es súper sencillo. Y van a aprender un montón de cosas y lo pueden hacer todo en su empresa. Primer ensayo, digregación en agua. Esto parece una pavada y importantísimo. Yo digo, si a mí, yo soy productor, me viene un tipo y dice, mira Roberto, yo te voy a regalar 100 toneladas por mes de arcilla, porque es fenomenal. ¿Yo qué hago? Agarro 10 kilos, la pongo en un balde y la dejo hasta mañana. Yo me fijo si digrega o no digrega nada. Nada más que eso. Si digrega, ¿qué significa? Se deshace y todo, fenomenal. Pero si no digrega, yo digo, mira, te agradezco mucho, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque yo la tengo que moler. Y la molienda cuesta una fortuna. Entonces, no me sirve. Fíjense, un ensayo muy sencillo. Si me sirve o no me sirve, depende si digrega o no digrega. Pongámoslo. Si digrega, si no digrega, no la tengo. Si digrega, yo tengo 10 kilos, lo paso por un tamiz más a 200, lo paso, lo lavo bien con agua y me va a quedar un residuo arenoso, ¿no? Y eso yo lo puedo pesar, porque no hace falta tener una balanza importante, una balanza de 2 platos, porque con una sensibilidad de medio gramo, en 10 kilos, ya está, no hay ningún problema. Yo lo que sé es qué residuo tengo, porque para mí es muy importante saber si tengo el 5% o el 40%. ¿Y por qué? Por el cuento que yo le dije antes. Si yo tengo 40, yo tengo que pensar que tengo mucho grano, mucho cascote. Si tengo mucho cascote, tengo que pensar que voy a tener poca plasticidad, que se va a secar rápido, que tengo que estar atento que no se me raje. Y si seca rápido, ustedes lo ponen al sol, donde le pego el sol, se secó, y abajo no, pum, se ragó, seguro. Entonces, son detalles que es una pavada. Pongo en agua, lo paso con también lo peso. El ensayo que lo hace cualquiera con 10 pesos, no hace falta gran cosa. Reacciones químicas, bueno, hay algunos productos químicos, uno por ejemplo que se llama benzilina, que yo lo tiro unas gotitas, se pone azul, me marca una especie que se llama mongolionita, que lamentablemente viene mucho en las arcillas rojas, que tiene el inconveniente que produce una contracción muy alta. Seguramente ustedes la vieron y no saben qué es mongolionita, pero lo ven en el campo, en la tierra, cuando hay mongolionita y llueve, cuando se seca se raja todo. Se abre toda la tierra, eso puede gustar mucho. No es muy conveniente que mi arcilla tenga mucho, que tenga un poco viene bien a veces, porque mejora la plasticidad, pero un poco. Si tiene mucho, peligro. Peligro porque se raja al secar. Bueno, con la plasticidad transversal, ya lo vimos antes, el concepto de plasticidad, el aspecto secado es algo que nosotros podemos hacer una piecita, vemos cómo seca, vemos si se raja, vemos si se tuerce. Es una observación que yo puedo hacer en mi arcilla. Eso que me dice, me da una idea de la sensibilidad de secado. La puedo medir, yo cuando la hago con una regla marco 10 centímetros, cuando la seco, mido qué contracción tiene. Una contracción razonable es hablar de un 4%, un 3, 4, 5. Si me da el 10%, estamos en el horno. Porque con 10% seguro voy a tener después problemas de rasgado. Color quemado, bueno, te da una idea que color quema. La contracción es igual. La absorción de agua es una pavada. Esto es, por ejemplo, ya por el producto terminado. Yo tengo mi ladrillo y es bueno saber qué absorción tiene el ladrillo. Yo lo peso, lo pongo en agua en un balde, mañana lo peso de vuelta y hago un cálculo. La diferencia del peso por ciento ya está. Un valor razonable de cerámica roja cocinada a 800 y pico grados es más o menos un 20-25% de absorción de agua. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque la absorción es inversamente proporcional. La problema está ideal de los pobres, ¿no? Y la porosidad es inversamente proporcional a la propiedad mecánica. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más poroso es, menos resistencia mecánica tiene. Y a mí me interesa que mi producto tenga una resistencia mecánica
termodinámica racional. Creo que nada. En la Argentina hay una gran cantidad de empresas que fabrican, como esa, por ejemplo, 800 toneladas de ladrillos por día. Esa empresa, si mañana quisiera ponerse acá en Posadas, mete la mano en el bolsillo y pone una fábrica. Por eso los soleros o los ceramistas tienen que afinar la puntería en su tecnología y en sus prácticas. Entonces, para hacer competencia a ese tipo de empresas, porque esas empresas ya incluso han hecho pruebas con quema con acerrín, o sea que no están muy lejos, vienen caminando ahí cerquita. Y repitiendo un poco lo que dijo el doctor Evia, lo que se necesita es una tecnología estoy hablando para un plazo, para un objetivo a largo plazo, ¿no? Tecnología, organización operativa, técnica y humana. La organización técnica yo les puedo dar varias opiniones. La parte humana, está la licenciada González, que les puede explicar muy bien cómo manejarse. Dentro de la parte tecnológica, a un plazo inmediato, lo ideal sería poner extrusión, hacer producciones por extrusión, pero sé que eso es una inversión importante, aunque acá yo me encontré con que hay gente que fabrica pequeñas extrusoras, se las recomiendo muy especialmente porque tienen menor consumo de energía y el trabajo no tiene nada que ver con el moldeo a mano. Va a ser la próxima. Bueno, la ventaja de la extrusión es que produce piezas con bajo contenido de agua que son fáciles de secarse, se pueden manipular y pueden apilarse fácilmente. La próxima. En el tema maquinarias, yo con todo respeto por la gente que fabrica máquinas, por todos los ceramistas que fabrican máquinas, le digo que no les recomiendo para nada o se es ceramista o se es fabricante de máquinas. Eso es importante, porque yo les puedo garantizar que hay mucha gente que ha fracasado como fabricante de máquinas y ha fracasado como ladrillero. Bueno, con respecto a los secaderos, pasamos. El secadero es un sistema que es muy caro, pero es imprescindible que el ladrillo cuando entre al horno entre con 0% de humedad. Y al hablar de 0% de humedad es cuando un ladrillo que va a entrar al horno se pesa, se pone en la estufa del horno de la cocina 3 o 4 horas a temperatura moderada, lo vuelven a pasar y no pierde peso. Eso es 0% de humedad. No el secado que el ladrillero dice, no, está seco, porque la arcilla tiene una característica que la pueden dejar 100 años al rayo del sol, si no llega a los 100 grados el agua no se va, le queda 4, 5, 6% de humedad, y esa humedad es la que le genera o colabora a generar, como decía el licenciado Evia, corazón negro, que contrariamente a lo que se dice, el ladrillo con corazón negro tiene más resistencia que el que no lo tiene, porque como el corazón está cristalizado tiene más resistencia, pero la gente no lo quiere. Sí, le baja ese 5 o 6% de humedad remanente a 0%, con lo cual el horno le aumentó la productividad en un 20-30% con 0% de rotura en el horno. No tiene mancha, no tiene rajadura, no tiene absolutamente nada. Está bien que es un ladrillo extruido, pero se repite perfectamente para ladrillo extruido. Yo no tengo foto del secadero de cerámica rollo seco porque no me la dejaron sacar. Evidentemente el objetivo final es llegar a un horno túnel, pero mi recomendación, bueno, lo que les quiero decir con respecto a los hornos es lo siguiente: el horno, cualquier tipo de horno, tiene que estar proyectado
para hacer lo que el ladrillero quiere que haga, no que el horno hace lo que quiere según la presión ambiental, la dirección del viento, la humedad, si llueve, si no llueve. El horno tiene que ser de tal manera que si uno quiere ir a más temperatura, va a más temperatura. Si quiere cocinar más rápido, va más rápido. Si quiere cocinar más despacio, va más despacio. Pero tiene sus condiciones. En el caso de hornos intermitentes, este es el horno que está en San Luis. Como es un horno túnel, pero que va a trabajar como intermitente, cuando llega al final de la cocción, como la temperatura de los gases está cercana a los 800 y pico de grados, el tiro se hace por eyección, o sea, el aire arrastra los humos del horno. Otra cosa que es súper importante en un horno para saber qué es lo que está pasando es usar sensores de temperatura. Un sensor de temperatura, como ya lo dije muchas veces, junto con un lector de temperatura vale lo que vale un celular. Entonces, con sensores de temperatura 2 o 3, ustedes pueden ir cambiando de posición el sensor, que es como un celular que se enchufa con una ficha y le dice 700 grados, 800 grados. ¿Qué ventajas tiene trabajar de esa manera? Primero, puede programar el calentamiento. Decir, bueno, voy a calentar 50 grados por hora, 80 grados por hora en función del combustible que utilice. Sé si el horno me está quemando parejo o no me está quemando parejo. Sé que si yo voy a cocinar a 850 grados, cuando llego a 850 grados, corto el aumento de temperatura, estabilizo la temperatura con el combustible y digo, bueno, voy a cocinar 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea. Ahorro muchísimo combustible y sé exactamente qué está haciendo el horno. No a ver qué color tiene, qué color no tiene, porque la experiencia que yo tengo es que cada hornero cocina de manera distinta porque ve un color distinto. Y si tiene catarata, ni le digo. Bueno, y ahora vuelvo al control de procesos, que implica todos los sistemas que vimos antes, para una planta simplificada para el paso intermedio que ustedes vieron. Control de secado, si los ladrillos salen secos del secadero, si el ladrillo que está arriba sale seco, si el que está abajo sale seco. Todo eso hay que controlarlo día a día, por alguien que tenga paciencia. Yo, como les decía, si tienen una esposa que es buena cocinera, es decir, que sabe manejar las cosas con delicadeza, le pueden hacer un control de proceso perfecto. Y ustedes dentro de 6 meses se van a acordar de lo que yo les digo. Con lo que estuve anotando, sé cuáles son todos mis problemas y los puedo solucionar. Bueno, y como habíamos dicho, la ambición sin conocimientos es como un bote en la arena. Hay que informarse y aprender. Y organizarse con la ayuda de técnicos por un lado y en un 20% y un 80% con la organización humana que les puede brindar la licenciada Majo González. Muchas gracias y disculpen si no fue claro.